su neurotransmisor en la unión final es la acetilcolina. Recordemos que desde el punto de vista farmacológico, pues estos receptores tienen acciones contrarias a las del simpático. Por lo tanto, muy pocos fármacos en este sistema son de uso clínico en humanos. Por lo tanto, tendrán una mayor respuesta farmacológica de uso veterinario. Por ejemplo, órganos fosforados que podrán producir un aumento de la acetilcolina, y ese aumento de la acetilcolina pues estará relacionado, por ejemplo, con algunos efectos. Si en el sistema nervioso simpático se aumenta la frecuencia cardíaca, recordemos que en el parasimpático se disminuye. Entonces, muchos órganos fosforados, por ejemplo, podrán producir, no oriné. Bueno, muchos órganos fosforados podrán producir disminución de la frecuencia cardíaca, podrán disminuir la presión arterial también y podrán disminuir la velocidad de conducción en el nodo sinusal. Además, podrán producir estados de vasodilatación progresiva a nivel del aparato respiratorio, podrán producir disminución, es decir, aumento de la broncoconstricción. Por lo tanto, por eso las sustancias relacionadas con el uso de órganos fosforados, pues finalmente van a producir paro respiratorio. Muchachos, ¿me regalan 2 minuticos y hago chichicito? Un segundito. Nos vemos. Vale, 2 minutitos. Sistema nervioso parasimpático, entonces dijimos pues que al parasimpático. Profe, buenos también. Días, qué pena que le interrumpa. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Soy Brian Perea, lo que pasa es que mi conexión estaba mala y apenas pude conectarme. Bueno, listo. Ya te anoto allí al final de la clase. Vale, profe. Bien, entonces les decía pues que los fármacos o que el sistema nervioso parasimpático también se llamaba colinérgico, ¿cierto? Entonces dijimos que tenía mucha más utilidad desde el punto de vista del uso veterinario. En la práctica clínica se utilizan en pocas situaciones. Por ejemplo, se utilizan en el tratamiento del Alzheimer, se utilizan también en el tratamiento de la demencia senil. Otros fármacos se utilizan como relajantes y bloqueantes neuromusculares. Es lo que vamos a hacer en la próxima clase. También dijimos que estos fármacos dijimos que estos medicamentos se utilizan también de uso veterinario porque pueden inducir la muerte de los organismos. Pues por eso se utilizan, por ejemplo, en el control de plagas como sustancias plaguicidas. Bien, entonces, pues dijimos, miren que este es el neurotransmisor común. Este neurotransmisor común pues será la acetilcolina. La acetilcolina tiene unos receptores, o sea, el colinérgico tiene unos receptores que son los receptores nicotínicos, por un lado, que generalmente hacen parte del sistema nervioso motor y del músculo estriado. Entonces tenemos acá receptores nicotínicos y tenemos que a nivel del sistema nervioso autónomo también se encuentran otros receptores que son los receptores muscarínicos para el sistema nervioso parasimpático. A nivel del sistema nervioso, a nivel del parasimpático, también tenemos otros subtipos de receptores que son los receptores de orden muscarínicos. Entonces, pues esta gráfica me muestra especialmente la síntesis de los neurotransmisores. Inicialmente, fíjense que pues estas sustancias o estas moléculas se van a almacenar en unas vesículas. Estas vesículas contienen unos neurotransmisores. En este caso, contienen neurotransmisores de acetilcolina, ¿sí?
Esos neurotransmisores llegan, es decir, se desplazan hacia el espacio postganglionar, ¿sí? Y van a actuar o se van a acoplar a unos receptores para acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se sintetiza específicamente por la acción de dos sustancias que son la colina y el acetato, utilizando una enzima y unos metabolitos activos que son la acetilcolinesterasa y la butilacetilcolinesterasa. Pues esta acetilcolina hace parte fundamental, por ejemplo, sí, dígame, mija. Por eso es que hay algunos fármacos que, digamos, en sus componentes tienen calcio, por esa misma función que usted dice. Sí, porque requerirán de ciertos metabolitos o de ciertas sustancias para aumentar el efecto o su síntesis específicamente. Claro que sí, pero el calcio generalmente está relacionado más con los efectos en el potencial de acción de las moléculas. Mientras que la síntesis de los neurotransmisores se da por mecanismos de exocitosis. Es decir, que este neurotransmisor se deposita en la vesícula, se desplaza al espacio posináptico. En el espacio posináptico hay cambios de energía, ¿cierto? Estos cambios positivos y negativos hacen que se produzcan unos canales aquí en estos espacios y a través de estos canales, estos neurotransmisores salgan, se acoplen a estos receptores y se produzcan un efecto relacionados con estos receptores. Ahora, también en esas terminales o en esas fibras existirán otros receptores, por ejemplo, receptores de calcio, muy probablemente, y también se podrán decir, también se utilizarán otros podrán llegar a estos receptores utilizando potenciales de acción. ¿Está claro? Son diferentes mecanismos por los cuales las sustancias endógenas pueden ser sintetizadas hacia los espacios para producir una respuesta intrínseca, es decir, que es propia de la acetilcolina. En este caso, una función propia de la acetilcolina. Un ejemplo, en la unión neuromotora. Por eso, cuando utilizamos, o por ejemplo, cuando vamos a hacer una onicectomía, necesariamente hacemos bloqueo neuromuscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que producimos bloqueo de la acetilcolina, ese es un bloqueo reversible, y entonces se hace que la acetilcolina, que la colina no se convierta en acetato, inhibiendo a la acetilcolinesterasa, que es la enzima responsable de la unión de colina y acetato. Pero a ese que tú te refieres, pues son mecanismos relacionados con potenciales de acción. ¿Está claro, joven? Hola. Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bien, sigamos. Entonces, miren que la acetilcolina, esto era lo que yo les decía ahorita, se sintetiza a partir de colina más acetato, que se convierte en acetilcolina por acción de la acetilcolinesterasa y también por otro derivado que es la butiriloacetilcolinesterasa o la butilacetilcolinesterasa. Esa acetilcolina, óigase bien, tiene unos receptores que actúan específicamente en el sistema nervioso motor. A esos receptores se les denomina receptores nicotínicos, que generalmente, como ustedes lo pueden ver aquí, se encuentran en el músculo estriado. ¿Qué pasa con la acetilcolina? La acetilcolina también puede sintetizarse en el sistema nervioso autónomo y a nivel del sistema nervioso central. Entonces,
hará parte de unos receptores que se llaman receptores muscarínicos, que igual así como cuando vimos sistema nervioso simpático, hacen parte del músculo liso, vísceras y sistema nervioso central. Pero como dijimos que este neurotransmisor tiene una acción contrarregulatoria del neurotransmisor del simpático, óigase bien, entonces pues esta molécula pues es antagonista, es decir, si el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático la disminuye. Si el simpático broncodilata, el parasimpático broncoconstriñe. ¿Sí? Entonces, pues obviamente a nivel de este sistema nervioso autónomo se encontrarán unos receptores que son los receptores muscarínicos, que se derivó a partir de una sustancia sintetizada de la hoja de soma de la India, de la muscarina, de la amanita muscaria. Por eso se llaman receptores muscarínicos. Entonces, se encuentran en el músculo liso y se encuentran en las vísceras y a nivel del sistema nervioso central. Los receptores colinérgicos son de dos tipos, y ya lo dijimos, eso está claro, muscarínicos y nicotínicos. Los nicotínicos son de dos tipos y son N1 y N2, y la respuesta fisiológica en ambas muy probablemente es similar. Entonces, los receptores nicotínicos se encuentran a nivel ganglionar y los receptores N2 se encuentran en los músculos efectores a nivel de los músculos estriados. Otros tipos de receptores serán los muscarínicos. Los muscarínicos son de 5 tipos y los más utilizados desde el punto de vista clínico son los M1, los M2 y los M3. M4 y M5 se han aislado, pero en la realidad, es decir, no tienen mucha utilidad desde el punto de vista clínico. ¿Cuál de esos tres, entre M1, M2 y M3, son los más característicos? Los M2 y los M3. De hecho, M2 y M3 tienen localizaciones y funciones fisiológicas que tienden a ser muy similares clínicamente. Entonces, miren que M1, por ejemplo, hace parte del sistema nervioso central y tiene que ver con acciones de tipo cognitivo. Por eso, ustedes hablaron el otro día de la memoria. ¿Se acuerdan de la memoria? Y de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la teoría válida acerca de la enfermedad de Alzheimer? O sea, ¿cuál es el factor? O sea, ¿cuál es la fisiopatología del Alzheimer? O sea, ¿por qué se produce Alzheimer? ¿Por qué se produce demencia? A ver, chicos. Por la disminución de dopamina. ¿Por la disminución de qué? De dopamina. ¿Qué más? ¿Qué otro neurotransmisor es importante? ¿La acetil? La acetilcolina. Entonces, ¿qué más? ¿Hay disminución de la acetilcolina? Se disminuye la acetilcolina. Entonces, como también del GABA. Y también de GABA. Entonces, recuerden, yo digo receptores muscarínicos que hacen parte de los receptores colinérgicos. Por lo tanto, el neurotransmisor implicado ahí, ¿quién es? La acetilcolina. Enfermedades que están relacionadas con la degradación de acetilcolina. El Alzheimer, la demencia senil. Entonces, los receptores M1 hacen parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y se encuentran relacionados de manera directa con los procesos cognitivos. Los receptores M2, ¿dónde los vamos a encontrar con frecuencia? En receptores a nivel corazón. Entonces, a nivel del corazón me va a producir
disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción en el nodo sinusal, me van a producir estados de vasodilatación y también me podrán producir efectos a nivel del sistema nervioso central. Un ejemplo, inhibición del sistema nervioso. ¿Qué pasa con los receptores M3? Los receptores M3 generalmente se encuentran ubicados en las glándulas sudoríparas, se pueden encontrar en el músculo liso, en el endotelio y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, miren que M3 los vamos a encontrar, repito, en glándulas sudoríparas, los vamos a encontrar en el endotelio y a nivel del sistema nervioso central. Les decía que los receptores M4 y los receptores M5 tienen menor proporción y estos se encuentran ubicados mayormente a nivel del páncreas y en el sistema respiratorio. Los M5 los vamos a encontrar con frecuencia en las glándulas salivales y a nivel del músculo ciliar. Por ejemplo, unos fármacos que actúan en estos receptores o en diferentes receptores muscarínicos son los organofosforados. Por eso yo les decía que un ejemplo claro es lo que produce la intoxicación por organofosforados. Hay personas que con fines suicidas o con fines de producirse la muerte, utilizan, por ejemplo, un vaso con baigón o con alguna sustancia de esa que tienen en la casa para matar mosquitos. ¿Qué pasa con estas sustancias? Estas sustancias tienen un tipo de cinética de absorción que es la cinética de orden 1. Es decir, independientemente de la dosis, el efecto va a ser el mismo. Entonces, muchas personas a veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué si solamente se tomó un vasito de esos vasitos pequeños que se utilizan para tomar alcohol? Entonces, se toman solo un vasito y con eso obtienen una dosis letal. ¿Por qué? Porque es que esos fármacos generalmente pueden tener un tipo de cinética que es la cinética de orden 1. Independientemente de la dosis, el efecto va a ser el mismo. Entonces, ese fármaco o esa sustancia exógena, ¿qué me va a producir? Finalmente me va a producir broncoconstricción, finalmente me va a producir estados de vasodilatación, me van a producir fasciculaciones, me va a producir depresión respiratoria, me puede producir, por ejemplo, a nivel ocular, miosis, o sea, la contracción pupilar. Finalmente, los pacientes llegan con episodios de paro respiratorio, además de que llegan con episodios severos de bradicardia. Por eso, a pacientes que tienen intoxicación por organofosforados, les colocan atropina, los atropinizan, les colocan infusiones con atropina. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente, como recuerden que ella produce bloqueo AB, entonces los pacientes hacen una bradicardia severa, lo que hace que los pacientes tengan bloqueos y que se puedan producir episodios de muerte súbita. Bien, entonces miremos dónde se encuentran ubicados estos receptores. Entonces tenemos el receptor M1, entonces se localiza a nivel del sistema nervioso central y a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué produce su estimulación? Entonces estará relacionada con los procesos cognitivos. Por eso muchos fármacos que se utilizan en el Alzheimer estarán relacionados con el estímulo de receptores muscarínicos. Aumento de la secreción gástrica. Y aquí miren lo que pasa. Los M2 entonces me van a disminuir la actividad cardíaca, me van a producir broncoconstricción, ¿sí? A nivel vesical, de la vejiga, me van a producir contracción, relajación del esfínter vesical
y finalmente me van a aumentar la micción. Por ejemplo, existirían algunos fármacos que se pueden utilizar, por ejemplo, para estimular la micción, sobre todo en el postquirúrgico de cirugías del aparato genitourinario. ¿Por qué? Porque estos receptores, al ser estimulados, me van a producir mayor contracción vesical, relajación y finalmente me van a aumentar la micción. Algunos, es decir, los receptores M2, a nivel del sistema nervioso central, me van a producir una gran inhibición de este sistema. ¿Qué pasa con los receptores M3? Los receptores M3 hacen parte fundamental del ciclo cardíaco. El estímulo de un M3, pues, me podrá producir estados severos de vasodilatación a nivel pulmonar. Miren que tienen acciones muy parecidos. A nivel pulmonar me van a producir estados de broncoconstricción. En el aparato gastrointestinal, óigase bien, me van a aumentar la secreción gástrica, además de que me pueden aumentar la motilidad intestinal. Entonces, eso hace que el peristaltismo intestinal pueda aumentar. Entonces, ustedes muy probablemente me dirán, bueno, pero ¿en qué situaciones podríamos aumentar, por ejemplo, el peristaltismo en los que se usen fármacos que estimulen a este subtipo de receptores? Pues en receptores, pues los receptores, los fármacos o en situaciones como en laparotomías exploratorias. Si muchos no lo saben, la laparotomía no es más que una incisión quirúrgica que se realiza a nivel abdominal en aquellos pacientes que han sufrido traumas o que tienen procesos a nivel abdominal. Un ejemplo, la aparición de un absceso hepático, la peritonitis, es decir, cuando se sospecha peritonitis, por ejemplo, el líquido que se encuentra en el apéndice se extravasa y sale a la cavidad abdominal produciendo sepsis intraabdominal. Entonces, ¿qué hacen? Los cirujanos hacen una incisión quirúrgica, abren la cavidad abdominal, observan los diferentes órganos, las estructuras abdominales, hacen cirugía de reparación, es decir, si hay líquido en la cavidad intraabdominal, lo drenan para evitar expansión de esa peritonitis y mayor probabilidad de choque séptico. Y por ejemplo, la herida de arma cortopunzante a nivel hepático. ¿Qué hace el cirujano? Repara el hígado, lo sutura, o sea, hace incisión quirúrgica y hace una cirugía que se llama la cirugía de control de daños. Bien, entonces, una vez se realizan todos esos procesos intraabdominales, generalmente por acción de toda esa manipulación que se produce a nivel de estas estructuras, se puede muy probablemente disminuir el peristaltismo intestinal. De allí que en la práctica clínica anteriormente se usaban sustancias farmacológicas, óigase bien, sustancias farmacológicas que podían aumentar el peristaltismo actuando sobre este tipo de receptores. ¿Qué pasó para esta época? En esta época ya no se utilizan estas sustancias. ¿Por qué? Porque obviamente se relacionó la actividad vesical y la actividad gastrointestinal con actividades fisiológicas. Entonces, para este caso, generalmente se utiliza estimulación física. Es decir, se produce o se utiliza dieta líquida o dieta rica en fibra para favorecer el peristaltismo abdominal, y cuando los pacientes generalmente no pueden orinar después del postquirúrgico, también se pueden utilizar medios físicos. ¿Qué medios físicos se pueden utilizar? Por ejemplo, para que los pacientes en el postquirúrgico orinen. Un
un probable medio físico, abrir la llave, ¿sí? Abrir la llave, estimular el esfínter vesical, ¿sí? Hacer un estímulo para estimular la micción. Se pueden colocar paños fríos en el sitio, es decir, en la vejiga, y ese frío hace que también se estimule el reflejo de la micción. En otros casos, también se puede aumentar la ingesta de líquidos para estimular también la micción. Pues anteriormente se usaban fármacos, hoy en día ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque estos fármacos producen demasiados efectos indeseables o efectos colaterales. Bien, los receptores M3, ¿qué pasa? A nivel del pulmón me van a inducir broncoconstricción. Por eso existirán sustancias de uso veterinario que me van a producir la muerte de las plagas. Por eso se llaman sustancias plaguicidas. Malatión, paratión, melatión, sarín, sabrún. ¿Sí? Entonces, todas esas sustancias podrán actuar sobre receptores M3. Tenemos otros subtipos de receptores. ¿Por qué hablo solamente de M1, M2, M3? Porque son los más utilizados en la práctica. M5, M4, que se encuentra generalmente a nivel pancreático, pues no tiene acciones desde el punto de vista clínico. Entonces tenemos dos tipos de receptores, que son los receptores N1 y los receptores N2. Entonces, ¿qué pasa con esos receptores? Esos receptores hacen parte de la transmisión o de la neurotransmisión colinérgica y también harán parte de la contracción del músculo estriado. Bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esos medicamentos? Tenemos efectos de la acetilcolina. Entonces, miren qué pasa con la acetilcolina en ese aparato cardiovascular a nivel del corazón. ¿Qué induce su estímulo? Me va a producir, por ejemplo, vasodilatación arteriolar generalizada. Me puede producir disminución de la frecuencia cardíaca. Miren que son efectos contrarios a los noradrenérgicos. Entonces, disminución de la frecuencia, disminución de la velocidad de conducción en el nodo sinusal y en el nodo AB y de la contractilidad miocárdica. Habrá estados en los que yo necesite disminuir severamente la contractilidad cardíaca. Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque una gran disminución de la contractilidad cardíaca me va a producir estados de vasodilatación, hipotensión severa que me ocasionarán finalmente la isquemia o me van a producir la muerte celular. Entonces, en este caso se utilizan más como productos de orden veterinario. Entonces, ¿qué pasa en el aparato respiratorio? Pues en el aparato respiratorio me van a inducir contracción del músculo liso bronquial, me van a estimular la secreción de las glándulas de la mucosa traqueobronquial. Por eso, muchos fármacos, un ejemplo, los relajantes neuromusculares, me van a producir estados de relajación, lo que hace que muy probablemente se aumente la secreción salival. Un ejemplo, eso es uno de los ejemplos que me gusta mucho utilizar, es en la intubación traqueal. Yo no sé si alguno de ustedes tenga experiencia o hayan visto una intubación traqueal. Un ejemplo, si un paciente te llega con una franca dificultad respiratoria o una falla respiratoria, pues necesariamente o muy probablemente ustedes van a tener que intubar al paciente, conectarlo a un ventilador mecánico. Pero ningún paciente se va a dejar intubar despierto. Es decir, que si tú tienes un paciente con falla respiratoria que está despierto, que sabe que se está ahogando, pues usted tendrá que explicarle que le va a colocar un tubo para facilitar su respiración, para mejorar su respiración. ¿Qué se requiere necesariamente para esa intubación? Uno, que tú cedes al paciente.
2, que tú le produzcas analgesia. Entonces tendrás que utilizar una sustancia sedante. La sustancia sedante que más se utiliza hoy día en la práctica clínica es el midazolam, es una benzodiazepina, y también se utilizará una sustancia que es un analgésico derivado de las sustancias opiáceas. ¿Qué analgésico opiáceo utiliza? Generalmente se utiliza el fentanilo. Entonces el fentanil te puede producir sensaciones de analgesia, pero también te puede producir estados de sedación. En caso de que yo no obtenga efectos sedantes, analgésicos y relajantes, pues tendría que adicionar a esos fármacos una sustancia relajante neuromuscular. Entonces utilizaría, por ejemplo, un derivado o un bloqueante neuromuscular, que en la actualidad generalmente se utiliza el bromuro de pancuronio, el roncuronio, ¿sí? Se puede utilizar becuronio, se puede utilizar cisatracurio, y el cisatracurio también se conoce como el nimbio. Entonces, los relajantes neuromusculares me van a bloquear esa unión neuromuscular, me van a producir estados de relajación a nivel de los músculos. ¿Para qué? ¿Cuál será el objetivo? Pues que el tubo pase mucho más rápido y el tubo pase sin ningún tipo de dificultad. Entonces, fíjense que en este caso, luego vamos a ver ese tema que son los relajantes neuromusculares, porque ustedes requieren necesariamente este tema, y entonces, pues me va a producir, óigase bien, estímulo de la secreción bronquial. Cuando ustedes intuban, relajan, sedan y colocan un sedante, pues el paciente, ¿qué hace? Cuando está dormido, como está relajado, aumenta la secreción bronquial. Y entonces ahí llamamos, o siempre está, el terapeuta respiratorio, que tiene 2 objetivos en la intubación. Uno es vigilar que el tubo quede bien ubicado, ¿sí? Otra, aspirar las secreciones que se derivan de la intubación. ¿Y esas secreciones por qué se producen? Pues porque se utilizan sustancias sedantes. Entonces, en estado de reposo, ¿quién se activa? El parasimpático. ¿Qué se aumenta? La secreción salival o la secreción bronquial. Y entonces, el médico generalmente, después de la intubación, o inclusive antes, por efectos sedantes y relajantes, el paciente empieza a aumentar la secreción salivar, lo que hace que eso muy probablemente me disminuya la visibilidad para pasar el tubo, y entonces necesite utilizar unas cánulas que se llaman las cánulas de succión, que me van a extraer toda esta secreción bronquial y me van a permitir finalmente visualizar el sitio por el cual voy a pasar el tubo endotraqueal. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, señora, está claro. Bien, entonces, ¿qué pasa en el aparato digestivo? En el aparato digestivo generalmente pueden incrementar el tono, pueden incrementar la amplitud de las contracciones en el tubo digestivo. La actividad secretora, pues obviamente también puede ser estimulada. Entonces, esto era lo que yo les decía cuando se hacían, por ejemplo, laparotomías exploratorias. En el aparato, generalmente a nivel génito-urinario, se incrementa el peristaltismo uretral. Se contrae el músculo detrusor, se incrementa el peristaltismo uretral, repito, se contrae el músculo detrusor, se relaja el trígono y el esfínter de la vejiga, favoreciendo los procesos de micción. Por eso, un ejemplo, yo no sé si ustedes lo han visto, pero cuando las personas convulsionan, hacen un periodo que se llama el periodo posictal. En el periodo posictal hay relajación. Entonces, en el periodo de relajación hay relajación de esfínteres. Entonces, muchos pacientes relajan esfínteres anales y relajarán esfínteres vesicales. Por eso, en el periodo posictal
las personas pueden orinarse. Algunas sí, otras no. Eso es variabilidad. La acetilcolina, es importante resaltar que farmacológicamente la acetilcolina carece de efectos a nivel del útero. Miren la gran diferencia que hay con respecto, al sistema nervioso autónomo. Recuerden que en el autónomo, en el simpático, existen unos receptores que son receptores beta 2 que se encuentran a nivel uterino, cuya estímulo me va a producir uterorelajación. Mientras que para el parasimpático, cuyo transmisor es la acetilcolina, no existen receptores para acetilcolina a nivel uterino. Entonces, no habrá acciones farmacológicas mediadas por estimulación del sistema nervioso parasimpático a nivel uterino. Bueno, sigamos. Entonces, a nivel del ojo, por ejemplo, me puede producir, dijimos, la miosis. Por eso miren que cuando los pacientes llegan con franca intoxicación por órganos fosforados en paro respiratorio, los pacientes llegan con la pupila miótica. Mientras que los pacientes que están intoxicados por sustancias narcóticas o por sustancias psicoactivas, como la marihuana, como la cocaína, la marihuana y todas esas sustancias estimulantes del sistema nervioso, me llegan midriáticos. Entonces, se facilita también el drenaje del humor acuoso en el canal de Slem. ¿Para qué me sirve esto? Porque existirán fármacos que se utilicen en el tratamiento de la serostomía. Es decir, un ejemplo, en el síndrome de Sjögren se produce una sintomatología específica que es la serostomía. Entonces hay síndrome del ojo seco o síndrome de la boca seca. Por lo tanto, también se utilizarán farmacológicamente algunas sustancias que me aumenten la secreción lagrimal y me disminuyan esa sensación de ojo seco o la sensación de boca seca. Sustancias que estimulen a esa respuesta fisiológica. La pilocarpina, la isoptocarpina, la pilocarpina también se denomina Salagen, por eso la pilocarpina se utiliza en el ojo seco, en la boca seca, y también me va a disminuir la presión intraocular, porque recuerden que es parasimpático. A nivel de las glándulas exocrinas, entonces me va a incrementar la secreción de las glándulas sudoríparas, me va a estimular la secreción de glándulas lagrimales y me va a estimular la secreción a nivel nasofaríngeo, es decir, la producción de saliva, de moco, me va a producir efectos de la acetilcolina. Entonces, dentro de los fármacos agonistas colinérgicos vamos a encontrar colinérgicos que actúan en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso motor. Vamos a encontrar también los colinomiméticos y los colinos miméticos van a encontrarse en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso motor, ¿sí? Colinomiméticos, ¿qué significa que son colinomiméticos? Que son agentes estimulantes de los receptores colinérgicos. ¿Y cuáles son los colinérgicos? Los muscarínicos y los nicotínicos. Y entonces, también tenemos otros fármacos que son los nicotínicos. ¿Dónde encontramos generalmente estos fármacos?
Estos fármacos pues van a producir respuestas en el sistema motor. Y también tenemos unos parasimpático-miméticos que los vamos a encontrar ¿dónde? Como estimulantes del parasimpático en el sistema nervioso autónomo. Tenemos los muscarínicos, luego los muscarínicos van a obtener respuestas a nivel del sistema nervioso autónomo. Y finalmente, acá tenemos los famosos anticolinesterásicos. Estos anticolinesterásicos pues van a actuar a nivel del sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo y a nivel motor. Bien, miren lo que pasa con los colinérgicos, muchachos. Los colinérgicos no son más que sustancias que aumentan la acción y el efecto colinérgico. Entonces, pues sería un poco ilógico utilizarlos desde el punto de vista en humanos, ¿no? Entonces tendrán mayor utilidad como uso en animales. Por ejemplo, para controlar las plagas de los animales. Entonces tenemos que a nivel del sistema nervioso autónomo, en los receptores muscarínicos, ¿qué me van a inducir? Disminución de la frecuencia cardíaca, entonces me van a producir bradicardia, me pueden producir broncoconstricción, me van a producir aumento de las secreciones, ¿sí? Me van a aumentar el peristaltismo y me pueden producir miosis. Entonces, esta sería la sintomatología clínica de un paciente con intoxicación por órganos fosforados. ¿Qué le pasaría entonces a esa misma a esa misma persona que tiene intoxicación por órganos fosforados? A nivel del sistema motor, me va a producir un efecto sobre unos receptores que son los receptores nicotínicos. Bien, y entonces se van a producir, por ejemplo, contracciones musculares, contracción muscular o contracturas musculares. Se van a producir también periodos de fasciculaciones, la hipertonía y el agotamiento muscular. Entonces, por eso, todas estas sustancias farmacológicas de uso veterinario no van a inducir la muerte inmediata de los organismos, sino que van a producir una serie de sintomatología que necesariamente las va a llevar a paro respiratorio y finalmente las va a llevar a la muerte. Entonces, miren que también existen otras sustancias que se encuentran relacionadas con la síntesis de acetilcolina que se forma a partir de colina más acetato por acción de la acetilcolinesterasa. Luego esa acetilcolinesterasa tendrá los receptores N1, N2, M1, M2, M3, M4, M5 y existirán fármacos que actúan sobre este y sobre este receptor, nicotínico y muscarínico. ¿Cuál de estos es el fármaco que se utiliza generalmente en la práctica clínica? En la práctica clínica se utiliza la pilocarpina. ¿Qué hace la pilocarpina? Disminuye la presión intraocular en paciente con cirugía en el postquirúrgico del glaucoma. Con el glaucoma me va a tener un efecto farmacológico sobre el ojo seco, es decir, va a humedecer la conjuntiva y también va a tener un efecto sobre la boca seca. Por eso, muy probablemente, este fármaco lo vamos a administrar de dos formas. Una administración en forma oral. En forma oral generalmente se conoce con el nombre de Salagen. Y entonces Salagen se utiliza a dosis de 5 miligramos por día en pacientes adultos. Y también tenemos otro derivado que se llama la isotocarpina. Mientras que betanecol y carbacol solo tienen uso veterinario. No tienen uso clínico y se utilizan como sustancias plaguicidas. Se utilizan, repito,
como sustancias plaguicidas. Bien, entonces, ¿estos fármacos cuáles son? El betanecol y el carbacol. Repito, el de uso clínico será la pilocarpina. Entonces, miren que la pilocarpina también se denomina Salagen, ¿sí? Este Salagen generalmente viene por 5 miligramos y los usos clínicos son el síndrome del ojo seco y también la boca seca en pacientes que sufren de xerostomía, ¿sí? Y tenemos también la isoptocarpina. Luego, la isoptocarpina generalmente viene para administración oftálmica en forma de colirio y se utiliza, óigase bien, como fármaco en el postquirúrgico del glaucoma o en la resección de cirugía de cataratas. Profe, Sí. ¿son los únicos que existen o hay más? Existen otros, pero pues obviamente con mecanismos de acción diferentes. ¿Está claro? Vale, profe. Es más, Bueno, señora. hay antibióticos que son, pero los antibióticos pues obviamente van a tener otros mecanismos de acción. ¿Se acuerdan del timolol? El timolol es un beta bloqueador. Entonces el timolol que se usa es del sistema nervioso simpático. Pero entonces como se utiliza por vía oftálmica, disminuye la presión intraocular en el posquirúrgico del glaucoma. ¿Se da cuenta? Entonces, los mecanismos de acción son diferentes, es decir, que tú puedes utilizar fármacos con diferentes mecanismos de acción, pero el efecto generalmente podría estar relacionado con lo mismo. Bien. Bueno, entonces, sigamos aquí. Miren que tenemos otros fármacos que se denominan inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, dentro de ellos tenemos el hedrofonio, ¿sí? O tensilón. Y estos fármacos, ¿qué hacen? Estos fármacos son fármacos utilizados en el tratamiento del Alzheimer y utilizados en el tratamiento de la demencia senil. Porque acabaron ustedes de decir, hay una destrucción de la, o sea, hay degradación de la acetilcolina por razones genéticas o por otras razones asociadas a sustancias farmacológicas como las benzodiazepinas o como el uso crónico de los antidepresivos. Entonces tenemos aquí, miren, el tensilón, la piridostigmina es utilizada básicamente en el tratamiento del Alzheimer. Ahora, yo quiero aclarar que estos medicamentos lo que hacen finalmente no es curar la enfermedad, porque son enfermedades de características irreversibles. Es decir, no se puede curar no se puede curar no es COVID, pues, estoy seca. Bien. Les decía entonces que estas sustancias no pueden curar la enfermedad, pero sí pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Generalmente recuerden que el Alzheimer, los pacientes terminan olvidándose inclusive de quiénes son, de cuál es su nombre, de dónde viven, de quiénes son sus hijos, de quiénes son las personas con las que convive. Una enfermedad neurodegenerativa de las más terribles. Entonces tenemos acá la fisostigmina, que también se llama antilirium, la neostigmina, que también se llama prostigmine, donepezilo, que en la actualidad se llama Erans, y Aricept, y la ribastigmina. Estos fármacos también pueden disminuir, óigase bien, las alucinaciones. Por eso yo les decía que mejoran la calidad de vida, pero no revierten la enfermedad. No revierten la enfermedad.
Tenemos otros fármacos que son la galantamida y la cotiamida. Ahora, en la práctica clínica o en el hoy, en el 2020, ¿cuáles son los fármacos que más se utilizan? Los que actúan sobre receptores M1, carínicos, que son el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. La galantamina también se escribe con L de llantas, entonces gallantamina. Ahora, la gallantamina puede actuar sobre un receptor muscarínico, sobre todo sobre receptores M1, y la gallantamina, que también puede actuar sobre receptores nicotínicos. ¿Sí? Entonces, en ambos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Tenemos otros fármacos. Estos tres que ustedes ven aquí, generalmente, sí son finalmente de uso veterinario. Y entonces estos fármacos, dentro de estos vamos a utilizar los carbamatos, el Propoxur, y hoy en día para el uso veterinario, sobre todo en el tratamiento de la miasis, se utiliza el furadán. ¿Saben ustedes qué es la miasis? ¿Algunos de ustedes saben qué es la miasis? ¿Algunos de ustedes saben qué es la miasis? Bueno, las miasis son las lesiones que hacen por ejemplo, que se producen las vacas. En las vacas a veces se producen unas lesiones en la piel, y en esas lesiones en la piel generalmente salen gusanos. Las miasis también pueden producirse en los humanos. Y en los humanos generalmente se produce una pústula. Esa pústula se llena, como su nombre lo dice, de pus, pero además hay presencia de unos gusanos pequeños. Esos gusanos se pueden drenar. Una vez se drenan esos gusanitos, entonces uno le coloca furadán. Eso también le da a los perros. Sobre todo a los perritos les da en las glándulas, esas que rodean el anito de los perros. ¿Cómo es que se llaman esas glándulas? No recuerdo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Anales. ¿Las anales? Sí, profe. Entonces, alrededor de las glándulas anales, entonces les sale unos abscesitos, y en esos abscesitos les da miasis. Entonces, el furadán en spray se puede utilizar, o en crema en el uso de este tipo de lesiones, y es un fármaco excelente. O sea, con una sola dosis, al día siguiente, generalmente el animalito amanece mucho mejor. Es decir, es selección del 97% de curación con carboflurano. Y tenemos finalmente otros fármacos que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa de características irreversibles. Entonces son los organofosforados, que son sustancias que se utilizan para el control, o como fármacos en las plagas de las plantas, en las plagas de los animales, en la broca, por ejemplo, se utilizan estas sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? El paratión, el malatión, el dibrón, el sabrún o el sabrín. El tabún también se utiliza como fármaco anticolinesterásico. Y se utilizan finalmente en el control plagicida, es decir, con fines veterinarios. Entonces, ahora vamos a ver los bloqueantes y relajantes neuromusculares, que también hace parte, pues, de este curso, y que es importante ¿para qué? Para su formación profesional. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Chicos. Profe, una pregunta. No, profe. Sí, dígame. Entonces, ¿los fármacos que sirven para tratar las convulsiones, de qué clase serían? No. Los fármacos que sirven para tratar las convulsiones tienen 3 mecanismos de acción. Los que inhiben
los canales de sodio y calcio, ¿sí? Difenilidantoína, ácido valproico, carbamazepina, la etosuximida, que actúa sobre canales tipo L de calcio. Por el otro lado están los que actúan inhibiendo receptores de glutamato, porque recuerde que el glutamato es excitatorio del sistema nervioso central. Y finalmente tenemos los que actúan sobre GABA, aumentando la inhibición del sistema nervioso central, disminuyendo la excitación neuronal. Pero no tiene nada que ver con estos fármacos, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra